Como ven ustedes, el nombre de esta videoinstalación es Manifesto o Manifiesto y propone un problema central en lo que fueron los movimientos de vanguardia. Todas las vanguardias que comenzaron a principios del siglo XX, y yo digo a principios del siglo XX y me parece que ahí hay otro tema que es importante para delimitar, porque desde la filosofía, la historia y la teoría estética es una pregunta: ¿cuándo empieza el siglo XX? ¿No? El siglo XX no empieza el 1 de enero cuando cambia el siglo, sino que muchos teóricos concuerdan, y es algo bastante sorprendente, porque desde la filosofía, insisto, la historia y la crítica, concuerdan que el siglo XX empieza en 1914, empieza con la Primera Guerra Mundial. Lo que les hace pensar eso de por qué empieza un siglo en 1914 es porque analizan esos documentos del siglo XX, esas producciones que se dan en el siglo XX, y ven que son muy distintas a aquellas que se hicieron en el siglo pasado. Es decir que entonces el siglo empezaría en estos términos filosóficos, artísticos, incluso políticos, en el momento en el que algo se modifica. Un historiador muy famoso, Hobsbawm, lo que dice es que hay un siglo XIX largo, es decir, un siglo XIX que continúa las primeras décadas del siglo XX y que de luego ese siglo, con la Primera Guerra Mundial, va a terminar. ¿Y qué es lo que termina? En el caso del arte, lo que va a terminar es una forma, es una manera que está muy ligada con lo que se llama el academicismo. Una manera de conceptualizar, de realizar el arte, una relación con la belleza, ¿no? Como un concepto de belleza, un poco, digamos, para decirlo de alguna manera rápida, con una belleza más clásica, que estos movimientos posteriores a la Primera Guerra Mundial van a cambiar. Es decir, las vanguardias, esas vanguardias históricas, las vanguardias de principio de siglo, esas vanguardias en las que ustedes han escuchado o van a escuchar que hicieron sus manifiestos, piensan otras ideas, otra relación con el arte. O sea, empiezan a incorporar aquellos elementos que no formaban parte de lo artístico, que no formaban parte de los materiales del arte, por ejemplo, y los incorporan a este proyecto de la vanguardia. La vanguardia siempre tiene, y como su nombre lo indica, es una palabra que viene del campo bélico, la vanguardia, la retaguardia, es una palabra que implica guerra, no solo ligada a este principio de siglo con la Primera Guerra Mundial, sino también a entrar al campo del arte contemporáneo, al campo del arte y modificar algo de lo que ya estaba. Básicamente, cada vanguardia tuvo sus particularidades, pero es un comienzo desde cero, lo que se llama la tabula rasa, ¿no? Es decir, romper con todo lo que estaba anteriormente y presentar nuevas formas de arte. Respecto entonces a la relación que tiene la vanguardia con el tiempo, la vanguardia tiene una relación con el tiempo que se plantea hacia el futuro. De hecho, una de las vanguardias más conocidas es el futurismo, es decir, hace del futuro su propio, digamos, se lo apropia, ¿no? Digamos, el futuro es el lugar de la vanguardia. Cada una, insisto, tiene sus particularidades, pero en general podemos decir que hay algunas constantes. La relación con el tiempo es una de ellas. Es romper con el pasado y plantearse una idea del futuro. Otro de los elementos que aparecen es el manifiesto. Todas las vanguardias escribieron su manifiesto. Entonces, todas las vanguardias escribieron su manifiesto, tienen su manifiesto, y más allá de las particularidades para la disciplina en la que haya sido escrita, lo que tienen es una relación muy particular con
la regla, con la norma, ¿sí? Se vuelven muy estrictos en ese sentido. Esto es muy interesante porque justamente uno de los problemas que ven los teóricos respecto de cuando analizan, ¿no? Los teóricos del arte, cuando analizan el tema del manifiesto, es que en esa sujeción, ¿no? Digamos, tan estricta a un protocolo, el manifiesto se transforma en la tumba de la vanguardia, ¿no? Aquello que se propone como demasiado encorsetado, donde aquello que está muy ligado a lo que hay que hacer, coarta, ¿no? Reprime y estaría como yendo en contra de la idea de la libertad, del rompan todo, ¿no? De la forma completamente abierta que sería la que está proponiendo la vanguardia, ¿no? Si uno piensa cuáles fueron los procedimientos o algunos de los procedimientos de la vanguardia, que son, por ejemplo, en el caso del surrealismo, digo para dar como algún ejemplo más concreto, en el caso del surrealismo, en literatura plantea la escritura automática. ¿Qué es la escritura automática? Bueno, escribo aquello que empieza a sucederme y dejo que el azar guíe eso que estoy escribiendo, ¿no? Uno de los ejercicios más conocidos es el cadáver exquisito. Yo escribo una frase, lo adoblo, se la paso a Jorge, Jorge escribe una frase, se la pasa a su compañera, escribe esa frase, y así vamos armando y después leemos eso y va a quedar que el gato blanco, digamos, bueno, y va a quedar una relación azarosa entre esas palabras con distintos tiempos. Ese sería como uno de los procedimientos para mostrar, digamos, como un ejemplo. Otro de los procedimientos es aquello que no formaba parte del arte, del mundo del arte, de los objetos que el arte con los que trabajaba, el mármol, el bronce, pintura sobre óleo, el caballete, digamos, todos los elementos como más clásicos que trabajó el arte durante mucho tiempo, durante, digamos, la historia, una gran parte de la historia del arte, algunos artistas empiezan a incorporar otros elementos que no son parte de ese mundo del arte, y uno de los ejemplos, digamos, más conocidos es el mingitorio de Duchamp. Un mingitorio es algo que no forma parte de los objetos que están ligados originariamente. ¿Pero por qué se vuelve una obra de arte? Bueno, por una operación que es sacarlo de ese lugar doméstico, de uso bajo. ¿No? Es un mingitorio, se usa para hacer pis, no tiene una forma elevada ni bella, y se lo incorpora a una sala. Entonces, en ese desplazamiento, digo, estoy hablando de Duchamp en 2 minutos, pero en ese desplazamiento, sustraerlo de su lógica seriada, ¿no? Como ese mingitorio de Duchamp hay 5.000, miles de millones, ¿no? De hecho, ¿por qué? Uno se puede preguntar por qué ese mingitorio y no el de al lado, ¿no? Entonces la idea también del original y la copia, y se lo toma, se lo vuelve un objeto único, ¿sí? Hasta tal punto que se pagan seguros por el mingitorio de Duchamp. Cuando uno dice, bueno, vayan ahí, sí, compren un mingitorio, le hacen la firma y lo ponen. ¿Por qué no se hace esa operación, ¿no? Que podría ser, digamos, una butada, un chiste sobre eso, pero digo, pensando en esa lógica de la reproducción, uno dice, bueno, ¿por qué ese es único y no es el de al lado y no es el otro? Entonces, de alguna manera, la vanguardia también juega con esta idea de la originalidad y la relación entre el original y su copia. Ya no hay la obra de arte única, el David, no sé, estoy haciendo como ejemplos un poco extremos, digo, esa pieza donde hay una relación con el artista, sino que es la serie, la industria, ¿no? Y eso es lo que abre las puertas de la vanguardia, las puertas del siglo XX, y hace que entren eso a comienzos de siglo, y el otro, digamos, por poner el otro ejemplo, más de la segunda vanguardia, la operación de Warhol en relación con el mercado, ¿no? Una caja de jabón en polvo, la saca de la góndola y la pone en el mercado, la pone en el museo. En el
en la góndola cuesta $5 y en el museo cuesta millones de millones, ¿sí? Y entonces también ahí aparece esa operación de sacar de una lógica y poner en otra. Entre ellos está la figura del artista ubicado en un contexto determinado que logra que el mercado y el arte se empiecen a relacionar. Entonces, los manifiestos se vuelven muy estrictos con los artistas, con el quehacer del artista. Y ahí hay un crítico alemán que se llama Enzensberger, lo que plantea es que en un ensayo que él tiene, que se llama Las aporías de la vanguardia, es decir, utiliza ese término de aporía como algo que no, como algo que no puede ser resuelto, ¿no? En términos filosóficos, como algo que no puede ser resuelto, que es el manifiesto, es aquello que va a decirnos cómo va a ser el arte futuro de una manera muy programática, pero no nos va a dejar hacer nada con eso, por decirlo de una manera tan programática, ¿no? Como que el manifiesto se vuelve en contra de la vanguardia, ¿no? Es como su acta de defunción. Y en general el manifiesto es el comienzo de la vanguardia, es decir, que en el comienzo de la vanguardia estaría su acta de defunción, ¿no? Ahí como hay una especie de, digamos, de contradicción que se puede llegar a ver en la figura misma del manifiesto. Una de las cosas que a mí me interesaba, sobre todo de la obra de Roosevelt, que no sé exactamente, digo, es una hipótesis de lectura sobre su obra, es que frente a esta, digamos, contradicción del manifiesto para producir un arte nuevo, él se sirve de esos manifiestos como una potencia creadora, ¿no? Es decir, en donde está la tumba de la vanguardia, por ser tan estrictos y ser tan prescriptivos y por ponerse, digamos, tan rígidos sobre aquello que el arte tiene que hacer, lo que él dice es, bueno, no me interesa tanto hacer arte como dice el manifiesto, sino tomar ese texto y volverlo a él mismo una pieza de arte, ¿no? Y entonces la operación esa de correrse del lugar de seguir a los manifiestos para poder generar obras de arte, lo que hace es transformarse en un texto creativo, en un texto, digamos, luminoso, con potencia creadora dentro de sus obras. Y él lo que va a plantear es tomar, bueno, como habrán visto, como verán, 13 grandes manifiestos, o 13 manifiestos, digamos, fundamentales o importantes dentro de esta historia del arte y la política, porque el primer, digamos, con lo que se abre es con un texto del manifiesto comunista. Me parece que ahí no hay una relación directa con la, digamos, tanto como política, ¿no? No se está pensando el manifiesto comunista como un manifiesto político, sino que me parece que justo la cita que elige del manifiesto comunista es una cita que está más relacionada con el cambio del mundo en relación con el arte, ¿no? De hecho, esa frase, todo lo sólido se diluye en el aire, es una frase que luego se va a retomar a lo largo, digamos, de la historia de las ideas para pensar otros momentos, ¿no? Digamos, como se traza como una tradición que no es solamente una tradición política, eso es lo que quiero decir. Y él entonces lo que va a hacer es tomar esos manifiestos o esos fragmentos de manifiestos y que se transformen en el texto de las distintas historias que va a contar. A mí lo que más me interesa, además, en relación con eso es, cuanto más lejos está el texto que él toma de la historia que representa, me parece que es el momento en el que se produce mucho mejor esta relación, ¿no? Digamos, desvinculando a lo que se dice de lo que se hace. Les voy a poner un ejemplo.
En el caso del manifiesto del estridentismo y el creacionismo, ¿no? Que sería la punk tatuada, me parece que ese es el lugar donde está más cerca, ¿no? La acción que sucede en ese video es una acción relacionada con el movimiento punk, ¿no? Y entonces hay una serie de subversiones del concepto de belleza, de la lógica o cierta lógica de la moral, digamos, porque bueno, también el movimiento punk, en todo caso, si bien no tiene un manifiesto explícito, podría pensarse como esos momentos de la historia en lo que algo se revela contra otra cosa, ¿no? Entonces ahí está un poco más, hay un vínculo más cercano entre aquello que se está mostrando como, digamos, como acción, como pequeña historia, y el texto que esa historia está relacionada, ¿no? En un punto de cercanía, ¿no? El otro momento que me parece que también hay una relación, que en ese caso sí es más luminosa, en ese punto, tiene que ver con el recitado del manifiesto pop con la señora en la mesa, la señora esta conservadora, en la mesa con la familia, como si fuera una oración, ¿no? Ahí me gusta mucho pensar, porque ese es el momento, digamos, en todo caso, donde más se extreman las dos situaciones, ¿no? El manifiesto como un recitado, como una oración, ¿no? Sometido a una lógica de lo que sería un ritual, un ritual ligado con una instancia conservadora, ¿no? Rezar en la mesa, digamos, cualquier credo que sea, es algo de estar muy ligado a una situación tradicional, conservadora y demás, y lo que se recita es el manifiesto pop, ¿no? Entonces ahí lo que hace es poner en un lado la acción, ¿no? Que es absolutamente opuesta a aquello que el manifiesto está planteando, ¿no? Como dos ejemplos en los que creo que el texto y la acción, por cercanía o por distancia, están un poco más relacionados. Y después hay momentos donde me parece a mí que son los de mayor libertad, ¿no? Donde pareciera que la potencia del manifiesto, esa que no sirvió para hacer obras de arte, en todo caso, en el momento de la vanguardia, sí le sirve a él, al director, para generar algo absolutamente luminoso, ¿no? Que habla de un vínculo entre el texto y la palabra, donde eso no importa cuál es la relación exactamente, cada uno tendrá su preferido o encontrará el suyo. En mi caso me parece que el del suprematismo y constructivismo, donde está la científica, me parece que ahí se genera como una relación absolutamente epifánica, pero en el sentido de arbitraria. No se sabe por qué está diciendo lo que dice y no se sabe por qué está haciendo lo que hace, ¿no? Entonces en ese momento es como un momento de máxima tensión entre el texto y la imagen, ¿no? Que básicamente sería todo el componente que vamos a ir viendo a lo largo de los 13 videos, ¿no? La relación entre imagen y texto, que es una relación azarosa, arbitraria, caprichosa, magnífica. Lo último, digamos, que les quería proponer, si se animan, yo traje el manifiesto del Martín Fierro, de la revista Martín Fierro, de 1924, Argentina, y lo que les iba a proponer, y tenemos unas cuantas copias, es que hagamos una lectura coral. Yo puedo empezar a leer y puede seguir otro, y puede seguir otro, y quedar como también un poco, ver cómo suena ese manifiesto digamos, del grupo Martín Fierrista, ¿no? Del grupo argentino Martín Fierrista de 1924, que tuvo mucha relevancia. El manifiesto este es atribuido a Girondo. Es nada más que leer 2 paginitas, no se me asusten.
La parte de leer. Es de mayo, del 15 de mayo de 1924, aparece en el número 1, en el primer año de la revista y en el número 4. Martín Fierro tiene fe en nuestra fonética, en nuestra visión, en nuestros modales, en nuestro oído, en nuestra capacidad digestiva y de asimilación. Martín Fierro, artista, se refiere los ojos a cada instante para arrancar las telarañas que ve en su mismo, el arte y la costumbre, entregar a cada nuevo amor una nueva virginidad, que los excesos de cada día sean limpios por los excesos de ayer y de amor. Esta es para él la verdadera santidad del creador. Hay cosa. Martín Fierro, físico, sabe que una locomotora no es comparable a una manzana, y el hecho de que todo el mundo compare una locomotora a una manzana y algunos opten por la locomotora, otros por la manzana, significa para él la sospecha de que hay muchos más negros de lo que se cree. Negro el que exclama colosal y cree haberlo hecho todo. Negro el que necesita encandilarse con lo constante y no está satisfecho si no encandila lo constante. Negro el que tiene las manos achatadas como platillos de balanza y lo sopesa todo y todo lo juzga por peso. Hay tantos negros. Martín Fierro solo aprecia a los negros y a los blancos que son realmente negros o blancos y no pretenden en lo más mínimo cambiar de color. ¿Simpatiza usted con Martín Fierro? Colabore usted en Martín Fierro. Suscríbase usted a Martín Fierro. Muy bien. Muchas gracias.